Una vez más, bienvenidos a este tutorial de modular 3.5. Yo le digo modular 3.5 porque utilizamos 3 de ancho, 5 de alto, 3 unidades por 5 unidades para poder hacer cualquier tipo de letras. Espero que les guste este tutorial. Como vemos ahí, lo importante es que sean 3 unidades por 5. No importa el ancho o el alto, pueden ser cuadrados, rectángulos verticales o rectángulos horizontales, dependiendo de cada uno de ustedes y el tipo de letra que quieran hacer. Esta será la base principal para cualquier tipo de letras en todo lo que vayamos a ver del abecedario. Recordemos que depende mucho de la dimensión, si son cuadrados, si son rectángulos verticales o rectángulos horizontales, depende mucho la forma de trabajar. A continuación veremos todo el abecedario completo en sus diferentes formas para poder elaborar las letras correspondientes. Al momento de elaborar las letras, primero comencemos con la A. Verán que los puntos que vamos a unir en el primero, en el segundo y en el tercer módulo van a ser los mismos puntos, y a partir de estos puntos se genera la diferente forma de letra que vayamos a utilizar. Ya lo importante o lo más resaltante es que se utilizan 3 de ancho y 5 unidades de alto. Ahí tenemos los 3 ejemplos de las 3 As. Recordemos que están hechas en 3 módulos. El primero está hecho en base a cuadrados, el segundo en base a rectángulos verticales y el tercero en base a rectángulos horizontales. No importa las dimensiones, ustedes pueden realizarlo mucho más amplio si quieren, para que se vea más interesante. Para realizar la letra B, en el primer cuadrado utilizaremos 2X auxiliares, 2X para poder encontrar un centro, y a partir de estos dos centros simplemente trazaremos curvas, 2 curvas que nos marcarán la primera letra B. El segundo y el tercer ejemplo para realizar la B tienen una variante. En el segundo ejemplo son verticales, son rectángulos verticales, y en el tercero son rectángulos horizontales. Por lo tanto, trabajaremos de diferente forma, pero seguiremos trazando las X para poder encontrar los puntos medios o la línea media, para así sacar las B's o las curvas, solo que en este caso llegarán a ser mucho más estiradas. Tengamos en cuenta todas las líneas auxiliares que estamos utilizando. En este caso utilizaremos mucho lo que es el compás para poder encontrar las diferentes líneas de diferentes medidas. Sigamos con mucha calma, por favor, para poder seguir trazando y poder realizar un adecuado ejercicio. Veremos que en el tercer ejemplo vamos a utilizar otro tipo de líneas auxiliares, a diferencia del segundo. Pero de igual forma tenemos que hallar lo primero, el punto central, para poder hacer el ejercicio. Sigamos por favor las órdenes y las medidas correspondientes para poder realizar un buen y adecuado ejercicio. Una vez más vemos que la conclusión de los 3 ejemplos nos dan 3 tipos de diferente forma de lo que es la letra B, lo cual nos servirá para poder hacerlo en cualquier superficie. Al igual que para la letra B, en la letra C tendremos casi la misma forma de trabajo. En el primer ejercicio, en el primer molde, por así decirlo, no habría mucho problema, ya que trabajamos con cuadrados. Por lo tanto, basta con obtener los centros en ambos espacios, de arriba y de abajo, en los espacios intermedios, son suficientes para poder trabajar la letra. En cambio, en los espacios estirados, por ejemplo el rectángulo vertical o el rectángulo horizontal, tienen una diferente forma. Por lo tanto, tengamos cuidado al momento de trazar. Ahora, como les digo, esto no es obligatorio seguir esta base, pero es una guía bastante útil para poder trabajar las diferentes letras en grande. Les va a servir mucho para trabajar letras en moldes grandes, siguiendo siempre la nomenclatura 3-5. Una vez más estamos viendo cómo las 3 letras o los 3 moldes, en un caso, en el primer molde ofrece una letra, por así decirlo, normal. En el segundo caso ofrece una letra estirada, y en el otro una letra achatada, lo cual nos ofrece 3 tipos de tipografía.
Estos moldes lo pueden hacer inclinado, pueden variar las medidas del primer, segundo y tercera columna y de las filas, entonces eso ya depende de la creatividad de cada uno de ustedes al momento de elaborar estos moldes. Espero que les sirva poder trabajar, solo es cuestión de creatividad como se les menciona. En el caso de la D, es el mismo trabajo que la letra B, ya solo que no ocupa la unión de curvas en el centro. Algo interesante es cuando llegamos a la letra C, a la letra O, recibe el mismo trato. La letra O es la base para poder realizar todas las curvas dentro de todas las letras. Y mucho más completo todavía es la letra S, la cual nos dará todas las curvas que utilizamos para la B, la D, la P o cualquier otra letra que tenga curvas. A cambio, las letras rectas, por así decirlo, como la A, la L, la E, la F, son mucho más sencillas, ya están prácticamente copiadas dentro del mismo molde. Solamente es borrar los diferentes espacios, como lo veremos un poco más adelante. Una vez más vemos que la letra D ofrece diferentes tipos de D o diferente tipografía en el primero, en el segundo y en el tercer molde, lo cual nos ofrece una D normal, una D alargada y una D achatada. Quiero recordarles, la base es 3-5, ya recordemos, 3-5, 3 de ancho, 5 de alto. No importa las dimensiones siempre y cuando sigamos los puntos que estamos uniendo en cada uno de los ejemplos. Vemos que se unen todos, son los mismos puntos, nada más que en el caso de las curvas sí varía un poco, pero aún así seguimos realizando prácticamente los mismos puntos y nos saldrán diferentes tipos de letras. A continuación veremos que la letra E y la letra F están incrustadas prácticamente dentro del molde, solamente es borrar lo que no vamos a utilizar y ya tendremos encapsulado la letra E y la letra F dentro del molde, sin mucho esfuerzo, solamente copiando el molde. Otro aspecto importante es recordar también que tenemos otras letras, por ejemplo la H y la I, que no necesita, que igual que estas otras dos letras, solamente requieren borrar diferentes líneas que ya no utilizamos. En el caso de la letra G, sigue los mismos patrones de la letra C, con la única variante de la parte del medio que llega a ser como la garrita dentro de la G. ¿Ya? Entonces, hay casi la mayoría de las letras siguen el mismo patrón. ¿Ya? Por ejemplo, la C, la O, la P, la D y la V siguen el mismo patrón. Las dos curvas a los extremos y solamente es aumentar o reducir alguna que otra línea para poder completar el ejercicio. El modular 3.5 es prácticamente una forma de trabajar letras en grande. Ya, esto les va a servir mucho para poder diseñar letras en grandes dimensiones, para hacer letreros en grandes dimensiones, los cuales van a poderlo hacer con mucha facilidad y con mucha exactitud, que es lo que más nos importa al momento de trabajar en el dibujo técnico. En el caso de la letra H, así como les mencioné, está incrustada dentro de la rejilla, ¿ya? Al igual que la letra E o la letra F, simplemente es borrar los espacios o las líneas que ya no vamos a utilizar. Ya, entonces la H, la I y esos dos en específico, en esta ocasión vamos a ver que tienen el mismo trato, solamente es borrar líneas nada más. Otro aspecto importante, les dejo dos ejemplos de la letra I. Ya hay algunos que simplemente colocan o realizan un palito nada más, y en otros les gusta adornarlo y realizan la letra I como si fuera una H volteada, entonces con sus dos colitas a ambos lados. La letra J tiene la misma base que la letra C, ya solamente que la curva de abajo nada más se va a utilizar y vamos a adornar con una pequeña pestaña en la parte de arriba para que se vea interesante. Repetirles esta situación, el trabajo con el segundo y el tercer módulo tienen diferente proceso. Ya no reciben el mismo proceso, pero van a tener la misma conclusión, lo cual va a ayudar mucho.
Y entonces trabajen con mucho cuidado. El ejemplo del medio y el último ejemplo tienen diferente trabajo, como les iba mencionando. Hay muchos que tienen miedo de realizar la letra K, pero es bastante sencillo, es bastante simple. Lo único que hacemos es unir los puntos, al igual que la letra A, en los tres moldes, y verán cómo todo sale muy bien. Es importante en el caso de la letra K unir los puntos, los mismos puntos en los tres ejemplos. La letra L, al igual que la E, la F o cualquier otra letra recta, solamente es borrar espacios y cortar directamente. No necesita ninguna otra línea auxiliar para poder encontrar la L. En el caso de la letra M y la letra N, prácticamente utilizan las mismas líneas auxiliares. Ya en este caso veremos cómo se hace la M uniendo de un extremo a otro, y son 4 líneas auxiliares lo único necesario en los tres ejemplos. Y en la letra N simplemente 2 líneas auxiliares, las cuales nos ayudarán a encontrar los ejemplos apropiadamente. ¿Ya? Entonces no se olviden, son los mismos puntos, no varía nada, el trabajo es el mismo en los tres ejemplos, solamente es encontrar los puntos apropiados y no equivocarnos para poder encontrar la solución. ¿Ya? En el caso de la letra O, es una de las letras que utiliza prácticamente casi todas las curvas de este molde. Ya utiliza las curvas de arriba y de abajo para poder encontrar su centro. Como les había mencionado, en el primer molde no es necesario, ya que son cuadrados, y con los dos centros basta para poder encontrar las curvas. En cambio, en el rectángulo vertical, en el segundo molde, necesitamos encontrar la línea centro vertical, ya la línea centro vertical, y hallar 2 puntos centro arriba, 2 puntos centro abajo, en total 4 puntos. En el caso del molde de rectángulo horizontal, necesitamos 2 líneas centro, que son 2 líneas centrales horizontales, y a partir de esas se necesitan 2 líneas o 2 puntos de circunferencia que se ubican arriba y abajo, en total serían 4. Entonces son un diferente proceso. Realicémoslo con calma, por favor, para que todo el ejercicio nos salga bastante bien. Una vez más les menciono, esta es la base para realizar las letras con curvas, como la P, la D, la B y la C. Ya en este caso la G o la O, como estamos realizando ahora. La letra P es un poco más sencillo, solamente utiliza un punto o una curva, como la letra B utiliza 2, pero en este caso solamente utiliza 1. Ya, entonces este mismo ejercicio obviamente lo vamos a repetir en la letra R. Ya la letra R va a tener la diferencia de que tiene una patita que va saliendo. Ya en cambio en la letra P trazaremos igual un punto centro en el caso del primer molde. En el caso del segundo trazaremos 2 puntos centros, y en el caso del tercero trazaremos igual 2 puntos centros, que nos va a ayudar a encontrar las diferentes curvas dentro de la letra P. La letra Q no es diferente a la O, es prácticamente otra O, solamente que se le adiciona una pequeña patita que va a diferenciar la Q de la O. ¿Ya? Y veremos que la letra Q tiene los mismos patrones que la O, con la diferencia de que esta vez marcaremos las líneas inclinadas de la letra K. Una vez que han encontrado todas las líneas auxiliares, es importante borrar las líneas que no vamos a utilizar, porque llegado el momento nos van a complicar. Ya, entonces borren todo lo que no les sirva y mantengan todo lo necesario, ya para que pueda salirles un buen trabajo al momento de realizar los diferentes tipos de letras con los diferentes moldes. Como ya les había mencionado, la letra R recibe el mismo trato que la letra P, con la diferencia que añadiremos una patita. Ya, si nos damos de cuenta, esta patita de la letra R son los mismos puntos que trazamos al momento de realizar la letra Q, son los mismos puntos que trazamos al realizar la letra K, ya con la línea inclinada hacia abajo. Entonces son los mismos puntos, no hay ninguna variación, no hay ninguna diferencia, simplemente es trabajar y terminar.
La letra S es casi una de las letras más complicadas por la cantidad de curvas que se quiere. Ya, pero si lo trabajan con mucha paciencia se puede concluir y se puede realizar. Ya, entonces para la letra S utilizaremos prácticamente todas las curvas que se pueden mostrar dentro de la planilla. Ya, entonces esa curva nos ayudará a poder encontrar la letra S. Utilizaremos, como les dije, prácticamente todas las líneas auxiliares que se utilizan en este caso. Con mucha calma vayamos realizando, como les dije, en el primer molde, segundo y en el tercer molde. Reciben diferente trato, así que tengan cuidado en la unión de puntos, en encontrar las líneas auxiliares. No tienen el mismo trazo, pero sí tienen la misma simbología o el mismo orden casi. ¿Ya? En el primero es más sencillo porque simplemente es unir dos círculos, pero en el segundo molde, que tiene verticales rectangulares, o en el tercero que tiene horizontales rectangulares, entonces son diferentes trazos que tenemos que ir trabajando poco a poco a medida que realicemos la letra S. Ya. Después de la letra S no hay más variaciones, a diferencia de otra letra que es la W, que no utiliza el modular 3.5, sino utiliza el modular 5.5, el cual veremos un poco más adelante. Tengamos mucho cuidado, como les decía, al realizar la letra achatada, recibe otro trato a diferencia de la letra alargada. En la letra alargada utilizamos como principal eje la línea vertical del medio. En cambio, en la letra achatada, en cualquier letra achatada, utilizamos estas dos líneas horizontales centro, lo cual nos ayudarán a poder encontrar las diferentes curvas, ya sea de la D, la B o cualquier otra letra que contenga alguna curva. ¿Ya? A partir de esto, entonces trabajaremos las diferentes líneas o las diferentes curvas para poder trazar la letra S. Una vez más les repito, cuando ya tengamos trabajado con las líneas auxiliares, borremos lo que no nos sirve para no confundirnos más adelante. La letra T no requiere ningún trabajo, solamente es borrar lo que ya sabemos hasta darle forma. La letra U, al igual que la letra J, solamente requiere la curvatura de abajo. Ya, entonces solamente sigamos los ejemplos, recordemos lo que hicimos al realizar la J, recordemos lo que realizamos al realizar la O, la Q o cualquier otra letra similar que tenga la curva hacia abajo. Traten de utilizar el material apropiado, que sea un buen compás y que sea una buena regla y escuadras para poder realizar líneas paralelas y perpendiculares. Ya recuerden que las buenas herramientas realizan un buen trabajo. Y el compás es imprescindible para poder realizar este tipo de letras. Claro que se lo puede realizar a pulso o a mano, pero pierde la esencia y es mucho más agradable cuando se realiza con el material geométrico apropiado. Ya, como vemos a continuación, ya estamos terminando el tercer molde, simplemente es borrar lo que ya no se utiliza y ahí tenemos lo que es la letra U. La letra V sufre el mismo trabajo que la letra A, ya, solo que es como una A volteada nada más, son los puntos que se unen. En cambio, la letra X, la letra Y y la letra Z tienen las mismas líneas auxiliares. Las mismas líneas auxiliares, solamente es borrar los diferentes espacios, los necesarios para poder demostrar qué tipo de letra es la que vamos a trabajar. Las líneas que vamos a marcar a continuación son la base general de la letra X, la letra Y y la letra Z. Como les decía, solamente es borrar los espacios necesarios. A continuación vemos la X. Y obviamente la X no necesita ningún trazo, simplemente es trazar las líneas auxiliares. Y recordemos que estas líneas auxiliares también las vimos al momento de realizar la letra M o la letra N. A partir de las mismas líneas auxiliares que utilizamos para la X, simplemente iremos borrando lo necesario para poder encontrar la Y. Tenemos dos tipos de Y's, uno con la cola hacia el lado, con tendencia hacia el lado izquierdo, y otro con la cola recta hacia abajo. Depende de ustedes de cuál sea de más de su agrado, puedan realizar las dos Y's o cualquiera de las dos Y's que más les llame la atención.
La letra Z indistintamente no requiere ningún otro trazo, simplemente es hacer las líneas auxiliares que hicimos para la Z y borrar lo necesario y tenemos la letra Z en los tres moldes, ¿ya? Demos de cuenta o hagamos de cuenta que solamente requiere borrar lo necesario, nada más, ¿ya? Es así de simple hasta la letra Z. La letra W o la W es una de las únicas letras que recibe dos espacios adicionales, es decir, es la única que se trabaja 5-5, a diferencia de las demás, porque se utiliza es la unión de dos letras V, como vemos en el ejemplo. Por lo tanto, solamente para la letra W aumentaremos dos columnas al lado derecho, ¿ya? Solamente para la letra W. Es la única letra, con mucha excepción, que requiere este proceso o este trabajo. Al igual que en el primer molde, en el segundo y en el tercer molde adicionaremos dos columnas más. Por lo tanto, ya no será un molde 3-5, sino que se volverá en un molde 5-5. Repito, es la única letra en la cual se adiciona dos columnas más para que la letra quede bastante bien, ¿ya? Espero que les haya gustado todo este ejercicio. Me despido con este último ejemplo. Que Dios los bendiga mucho. Trabájenlo con el material apropiado para que el ejercicio les salga bastante bien. Y yo sé que esto les va a servir para muchos cuando vayan a realizar letras bastante grandes, porque hay algunos que hacemos las letras grandes y no sabemos por dónde empezar. Entonces, simplemente como base les dejo que tienen que dividir 3-5. Sea cual sea la medida, ya 3 hacia arriba, tienen que tener 3 modulares hacia arriba y 5 de alto, 3 de ancho, 5 de alto, a excepción de la W, ¿ya? Gracias, que Dios los bendiga mucho, fue un gusto poder charlar acerca de este tema. Hasta otra oportunidad.